pero ¿cuáles son las entrañas de este huachicoleo? Lo hemos tratado y lo hemos comentado en distintos espacios, pero en esta ocasión, para platicar de ello, nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de la segunda emisión a Ana Lilia Pérez. Ella es periodista de investigación, especialista en temas de corrupción y quien, mire, ha documentado puntualmente el brutal saqueo de combustible en Petróleos Mexicanos y ha quedado registrado en 3 libros fundamentales de fundamental consulta y lectura. Mire, se los comentamos. Uno de ellos, Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos. El segundo, el Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Y el más reciente, Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. En estos 3 documentos, bueno, pues Ana Lilia, mostrado, reflejado. Y buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Una frase que en algún momento dijiste y que me llamó mucho la atención: la historia de Petróleos Mexicanos es el reflejo de la historia política o de lo que está viviendo nuestro país, y queda reflejado en estos documentos, que es de vital importancia. Y por supuesto, lo comentábamos, ese tema de la estrategia contra el huachicol, pero no es nuevo y lo comentábamos, y quisiera que empezáramos por ahí. ¿Desde cuándo tú, que estás metida en estos temas y los has investigado desde hace muchos años, desde cuándo puedes identificar este saqueo al Estado en Petróleos Mexicanos, y por supuesto de ahí que viene este origen, ¿no? Bueno, primero les agradezco mucho la invitación. El tema del huachicol no es tan sencillo como el no encontrar gasolina para el automóvil, ¿no? Lo que observa el ciudadano actualmente, y que naturalmente se pregunta qué está pasando, surge pues la inquietud de qué ocurre con un tema, algo que no se veía en la Ciudad de México o en otras entidades, pero hay detrás mucha historia dentro de Petróleos Mexicanos, que es la principal empresa de este país. Hay una historia de crimen organizado tejiéndose dentro de la industria petrolera, lo cual es muy grave, porque hay que recordar que Petróleos Mexicanos no solo es la empresa más importante que ha tenido México, sino ha sido sostén de la economía de este país. En algún momento Pemex generaba el 47% del Producto Interno Bruto. Por eso se decía que México tenía una economía petrolizada. Pero era poco conocido lo que ocurría en las entrañas de Pemex. Y bueno, yo me di a la tarea de investigarlo durante muchos años, y lo que pasaba era un robo, digamos, hormiga de los empleados de Petróleos Mexicanos. Un robo hormiga que comenzó, y aquí viene este origen de la palabra huachicol, que yo fui la periodista que lo registró por primera vez en el libro El Cártel Negro. Hay un capítulo que se llama Huachicoleros, y nos está describiendo una modalidad en la cual los empleados de la refinería de Salamanca, que es donde se origina el huachicol, sustraían una parte del asfalto. Primero inició en el asfalto. ¿Hace cuánto tiempo nos dices esto? Lleva décadas ocurriendo esta práctica, décadas, pero lo que hacían era, en el transporte de este producto, que era el más fácil de comercializar, sustraían una parte, y para que no se notara lo mezclaban con otras sustancias. A esta práctica de mezclar, que viene de la mezcla de alcoholes, era a lo que en la industria petrolera se le llamaba huachicol. Exacto. Y era algo que se sabía que hacían los transportistas. Hay que recordar que los transportistas son también empleados de Pemex, empleados sindicalizados. Chofer de pipa es el puesto que se tiene en la estructura petrolera. Que por cierto, el secretario general del sindicato tiene ese puesto oficialmente, chofer de pipa. Después del asfalto se sigue a la gasolina y al resto de refinados. Cuando yo comienzo a estudiar todos estos eslabones de saqueo a Petróleos Mexicanos, me doy cuenta que no es solo los refinados, digamos la gasolina, sino ya había un saqueo también incluso de gas licuado de petróleo y de petróleo crudo también, que se usaba para adulterar incluso gasolinas. ¿Y dónde se vendían esas gasolinas? En las gasolineras oficiales de Petróleos Mexicanos. Era un problema que iba creciendo en una modalidad de saqueo
que derivó en 3 grandes modalidades que me gustaría precisar para que la audiencia tenga la idea clara de qué es lo que se roba en Pemex y cómo se lo roban. Son 3 grandes modalidades. La primera es la vía toma clandestina. Petróleos Mexicanos tiene una red de ductos que se extienden a lo largo y ancho del país y es por donde transportan los petrolíferos que salen de las refinerías hacia terminales, hacia la distribución. Esos petrolíferos, esos ductos están monitoreados desde la Oficina Central de Petróleos Mexicanos en Marina Nacional. Ahí se pueden dar cuenta en los monitores lo que ocurre en toda la red de ductos. Cuando se dice que hay una toma clandestina es porque se hace una instalación donde se sustrae producto. Pero en Petróleos Mexicanos hay 2 tipos de tomas clandestinas. Las tomas clandestinas en caliente, que es una perforación instantánea, donde llegan a sustraer y que hemos visto. Que salen las llamas cuando hay algún accidente, ¿no? Y de hecho, casi siempre cuando se detectan es porque ocurrió un siniestro. Pero están las otras tomas clandestinas, entre comillas, hechas por profesionales, que son tomas paralelas. En realidad son tomas paralelas. Tienes tu red formal, pero tienes muchas conexiones, muchas hechas por profesionales que todo el tiempo están sustrayendo hidrocarburos. Estas tomas paralelas son las que hace referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador en estas últimas conferencias en las que dice no vamos a abrir, no podemos abrir por completo porque tenemos detectados ductos que están diseñados, realizados específicamente para el robo de combustible. ¿Es esto a lo que te refieres? Así es. Son estas tomas paralelas que si abres el ducto principal también fluye hacia esas tomas paralelas que son clandestinas, entre comillas. Lo que se clandestinas profesionales. Sí, profesionales. De hecho, en la industria petrolera, yo en el libro El Cártel Negro ya documentaba que había gente especializada en estas tomas que cobraban por cada instalación, pero era el propio personal de Petróleos Mexicanos, altamente especializado en conexiones de ductos. Esta es la modalidad mediante la cual se sustrae el 20% del combustible a Petróleos Mexicanos. El otro 80% es vía en facturaciones falsas de las terminales de almacenamiento mediante pipa y vía marítima. Describiré mediante pipa, que es la segunda modalidad. Te interrumpo un poquito, Ana Lilia. Necesitamos hacer una pausa. Y regresamos precisamente hablando ya a detalle de estas otras modalidades que constituyen el 80% del robo de combustible y muy importante porque están identificadas. ¿Quiénes son los responsables? Estamos de regreso, platicamos aquí en el estudio con Ana Lilia Pérez. Ella es periodista de investigación, especialista en temas de corrupción y ha documentado puntualmente pues qué es lo que ha pasado al interior de Pemex y en este robo de combustible y estas redes de complicidad. Y hablábamos, muy importante, de cómo, porque sabemos y hemos escuchado en los últimos días de que se lleva a cabo en Pemex robo de combustible, pero cómo se lleva a cabo y en las peras y manzanas, por decirlo de alguna forma, de cómo se lleva a cabo esto. Nos hablabas, Ana Lilia, gracias nuevamente por estar con nosotros, de esta primera modalidad a través de la llamada ordeña, ¿no? Que ya dijimos, son ductos, pueden ser que ha ocasionado en distintas ocasiones pues estas lamentables sucesos en las que se dan explosiones, otras hechas de manera ya más formal. Y nos hablas de este otro 80% en el que se hace este robo de combustible, vía marítima y otra vía. Y vía la terminal de almacenamiento directa. Petróleos Mexicanos tiene terminales de almacenamiento, que es a donde llegan los refinados que salen de las refinerías y también lo que se importa. Hay que recordar que más de un gran porcentaje de las gasolinas que consumimos en México son importadas. Y en estas importaciones también hay ordeña. La modalidad de cómo se sustrae de la terminal. En la terminal de almacenamiento, operada toda por personal de Petróleos Mexicanos, sindicalizado la mayor parte, salvo los gerentes, superintendentes, es personal de confianza, tienen que revisar primero una factura, un documento original con que entra el chofer de pipa, empleado sindicalizado de Pemex. Esta factura tiene la cantidad que él debe cargar. Entra al área de llenado
y quien está en el área de llenado le debe suministrar la cantidad que dice esa factura legal. Hay dos modalidades de robo aquí. A veces se hace un pesaje de la pipa donde registra que pesa menos de lo que que pesa más de lo que en realidad pesa, para que al momento del llenado se le llene más de la cantidad que se le debe llenar. Claro. Pero además, con una sola factura legal se pueden hacer hasta 2 y 3 cargas. La modalidad es falsificar la factura legal, es decir, hacer una factura apócrifa o clonar la factura. Es decir, esto requiere también de una ingeniería financiera, una ingeniería en tecnología que está realizando todo esto. Es decir, el robo de combustible no es un asunto de gente perforando y llevándose lo que está sustrayendo. Es un asunto de crimen perfectamente organizado. Profesionalizado. Profesional. Y la tercera modalidad es vía marítima. Vía marítima en el Golfo de México sobre todo, pero también ocurre en el Pacífico. Lo que está pasando, una estrategia que yo pude documentar ampliamente, salen embarcaciones de Ciudad del Carmen, Campeche, cruzan el Golfo hasta la refinería, hasta la zona de Tamaulipas, donde está la refinería, una terminal marítima, y desde ahí se les abastece todo lo que se está ordeñando a Petróleos Mexicanos. Tanto el hidrocarburo que se produce en México, los refinados, como lo que se importa para México. El gran problema, y acá se ha dicho, se ha comentado en las últimas horas del encubrimiento que hubo sobre este problema. Las responsabilidades. Dentro de Petróleos Mexicanos, las tomas clandestinas se iban registrando, se hacía un registro puntual de que se crecía y crecía y crecía. Y en el caso de lo que se transporta en terminales o vía marítima, lo que se hacía era registrarse como una merma cuando en realidad era un robo. Por eso resulta increíble pensar que no habría complicidad de alguien de Petróleos Mexicanos cuando se sabe, voy a citar al menos 2 de las formas de robar. Si hay una tubería alterna, tú tienes que darte cuenta que está jalando mucho más combustible del que tú das. Y cuando nos traían combustible, era lógico pensar, al hacer números, que faltaba combustible, ¿no? Exactamente, los números nunca cuadraban, pero además hay algo muy elemental en todo esto. ¿Quién tiene la información? La ubicación precisa de los ductos, de lo que corre por un ducto. Los ductos son áreas de seguridad nacional, porque las instalaciones petroleras son zonas de seguridad nacional. En el año 2009, desde dentro de Petróleos Mexicanos, se cometió un error muy grande al compartir con gobernadores y alcaldes el atlas de ductos de Petróleos Mexicanos. Y a partir de entonces comenzó a detonar la toma clandestina, comenzó a detonar el mercado negro mucho más, a volverse algo mucho más exponencial. Esto fue en 2009. Cuando se entrega esta información que era clave para Petróleos Mexicanos. Ahora, un ciudadano común no sabe perforar una toma clandestina. Claro. Esto siempre fue un negocio hecho desde dentro de Petróleos Mexicanos. Esta es la tesis principal del libro que yo publiqué en el año 2011. Por eso el título es El cártel negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Y yo ya ahí planteaba esta tesis de que el robo se operaba desde dentro de las instalaciones petroleras y era un mercado negro paralelo que estaba ya permeado en el mercado formal. Por eso a mí no me extraña que ahora se estén encontrando gasolineras que nunca le compraban a Pemex, que compraban todo robado. Esto es algo que yo detecté desde esa investigación periodística hace muchos años. Gasolineras en Tamaulipas que operaron años y años sin comprarle a Petróleos Mexicanos. ¿Podría decirse, Analina, que existía un crimen organizado al interior y un crimen organizado al exterior, que de alguna de otra manera se coludaban para poder llevar a cabo esta venta de manera ilegal a los puntos donde se repartía? Porque, y lo comentábamos, usted llegaba a cargar gasolina y tú puedes pensar que es una gasolina legal, pero podría haber sido que no, sobre todo en algunas entidades de la República. Luego de que dices, bueno, a raíz de que también se da a conocer estos atlas y este flujo de información importante de Pemex.
desde que publiqué el libro El Cártel Negro en 2011, yo planteaba, en estos momentos sería muy difícil identificar cuánto del combustible que consume el consumidor común está siendo vendido por los ordeñadores, porque estaba incrustado en todo el mercado formal. Es decir, que muchos ciudadanos pudimos ser víctimas de ese robo sin darnos cuenta. Y bueno, no hay que olvidar también la otra modalidad de robo al consumidor que ha operado siempre, que es el que no te suministren los litros de al litro. El famoso litro de al litro. Yo hablé con empresarios gasolineros cuando hacía mis investigaciones y uno de ellos me decía, es que colocamos en las bombas diablitos para que el consumidor ve una cantidad, pero por dentro te está marcando otra. Sí. Y ellos ya tenían un proveedor para que les instalara los diablitos y si le ponían a todas sus bombas, pues les hacían descuento. Otro tipo de crimen y saqueo, finalmente, siempre el consumidor, siempre el usuario. Ahora, Anneli, hablando de las responsabilidades y las investigaciones que en este caso también tendrían que ponerse en marcha, y ojo, a las que también tendríamos todos que conocer que se están llevando a cabo y contra quienes, por supuesto, en Pemex al interior, directivos, pero es inevitable o no se puede no pensar que los presidentes de la República, estamos hablando de 2009, el sexenio de Felipe Calderón, un panista antes, Vicente Fox. Estamos hablando del sexenio de Vicente Fox. Es inevitable pensar que los presidentes no tuvieran conocimiento de esto. Yo pude documentar cómo tan tenían conocimiento que ambos presidentes, en el caso de Vicente Fox y de Felipe Calderón, bueno, estaban vinculados a la industria petrolera. Vicente Fox en su momento tuvo distintas reuniones con empresarios transportistas del sector y desde entonces ya había una problemática de robo de hidrocarburos registrándose todo el tiempo. Además, en el caso de Felipe Calderón, él antes de ser jefe del Ejecutivo, antes de ser presidente, fue secretario de Energía. El secretario de Energía, como titular del sector, preside el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, donde se informó de toda esta situación que se vivía en Pemex, pero se permitió que siguiera creciendo. Entonces aquí sí hubo una omisión por parte de los presidentes, por supuesto de todos los directores de Petróleos Mexicanos, porque el director de Petróleos Mexicanos recibe cada día un informe de las cantidades que se están entregando a una refinería, las cantidades que salen a las terminales, las cantidades que se pierden en el camino. Y lo peor, que la industria, lo que operaba, la red paralela que operaba parte de este saqueo, parte del saqueo, operaba desde dentro de las instalaciones de Marina Nacional, es decir, donde despacha el director de Petróleos Mexicanos. Se tienen que investigar a todos, Ana Lilia, a todos. Claro, a todos los altos mandos, a todos los responsables del sector, incluido el sindicato, por supuesto, porque el sindicato, siempre que se detectaba algún empleado en flagrancia, porque se les detectó, el sindicato evitaba que se les despidiera. Hubo encubrimiento de este tipo de prácticas. Entonces hay responsabilidades por todos lados. Pero aquí no hay que olvidar que cuando se habla de un robo a Pemex, se está hablando de un robo al dinero público, un robo al Estado, es decir, un robo a todos nosotros. Claro. Ana Lilia, y bueno, hablando del sindicato, un nombre que está sobre la mesa, por supuesto, Romero de Champs, ¿no? Que es este cuestionamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se tiene que investigar, y tú dices, se tiene que investigar a todos, directivos, altos mandos, y los elementos nos lo brindas gracias a tu trabajo y en estos libros. Ahí están los elementos, ahí están las investigaciones, por supuesto, le corresponde a las autoridades competentes iniciar estas investigaciones y nosotros darle puntual seguimiento. Y me gustaría también, Ana Lilia, hablar de ahora de lo que sigue, porque haciendo un corte de caja, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, cómo se contrarresta y ante ello una nueva estrategia del combate al denominado huachicoleo.
¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Nos permites hacer una pausa y regresamos precisamente con toda esta estrategia del gobierno federal y que está ocasionando que en estos momentos usted y yo, nosotras lo estamos comentando, pues ya nos quedamos sin gasolina ante este desabasto? ¿Es la mejor estrategia o no? Hacemos una pausa y regresamos con ello. Nos platicamos en el estudio con la periodista Ana Lilia Pérez sobre este tema de Pemex, el robo a combustible y en estos momentos lo que estamos viviendo con el desabasto. Después de todo este panorama, Ana Lilia, que nos has planteado, y hay que decirlo de manera muy resumida porque es muy amplio el tema, pero nos lo has explicado tan bien, lo cual agradecemos. Y haciendo este corte de caja, ¿qué es lo que sigue? Ya es lo que tenemos, sabemos ya un saqueo importante, uno de los más grandes a la paraestatal mexicana, una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país. Pero bueno, ¿qué sigue en este combate al robo de huachicol? Y le preguntabas, Brenda, ¿había otra forma en esta estrategia del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ana Lilia, ¿qué opinas de este combate al huachicol en el cual dicen, pues cierro y estoy generando desabasto, pero voy a ir poco a poco atenuando esta situación? ¿Tú cómo ves? ¿Sí había otra opción? ¿Es la mejor? ¿O dónde hay que reforzar en esta estrategia? Bueno, me parece que el hecho de que finalmente alguien en el gobierno dijera voy a parar esto, pues era obligación de todos los gobiernos anteriores hacerlo y nadie lo hizo. Hubo omisión, hubo encubrimiento muy grave y eso también es responsabilidad. Como he estudiado yo el fenómeno desde dentro de Petróleos Mexicanos, me parece que se debe ir más a prisa en la investigación interna de todos los empleados de Pemex que han participado en ello. Ahora con este cierre de válvulas queda también esta parte de las tomas paralelas, clandestinas entre comillas, porque también está saltando o se está haciendo mucho más evidente qué gasolineras eran las que compraban en qué proporción lo ordeñado. Pero este es solo un eslabón de todo el mercado, de toda la red criminal, de todo ese monstruo que se dejó crecer en Petróleos Mexicanos. Pero el enemigo de Pemex está en casa, así que se tienen que hacer las investigaciones más a prisa para ver quiénes participan en esto. Y yo soy de la idea de que ese personal no debía estar en Petróleos Mexicanos. Si se ha robado a la empresa, no tienen por qué estar ahí. En ninguna compañía aceptan mantener a alguien que le roba a la empresa. En Pemex se permitió porque el sindicato encubrió todo esto. Me parece que se debe actuar con más celeridad en ciertos aspectos. El tema del lavado de dinero es fundamental. El papel de la unidad de inteligencia financiera es clave en todo esto, porque la audiencia debe tener claro también que lo que inicia como una sustracción dentro de Petróleos Mexicanos termina enriqueciendo en su mayor parte al delincuente de cuello blanco, claro, el que lava dinero, el que invierte en otros negocios. Entonces, que piensen en estos intereses como de los que se roban, pero llegan hasta lo más alto. Y así se reparte el dinero. Un negocio de más de 200 millones de pesos diarios. Es una maquinaria de dinero paralela. Entonces, me parece que se debe actuar también en investigaciones prontas porque se necesita también este mensaje de que la cero tolerancia a la corrupción se va a aplicar también en este sector que está tan lastimado. Claro. Desde tu punto de vista, ¿verdaderamente se puede llegar a la raíz de este cáncer y desaparecerlo? Porque lo platicábamos tras bambalinas en el corte. Finalmente son capos y son organizaciones muy peligrosas las que están detrás de todo este negocio. ¿Verdaderamente se va a poder llegar desde tu punto de vista como periodista y analista de todo este tema? Creo que el Estado debe demostrar que tiene más poder que la criminalidad. Este es un asunto de Estado, de todas las instituciones en su conjunto y también de la ciudadanía. Los grupos del crimen organizado participan en esto, cárteles de la droga, pero la maquinaria más organizada que participa en esto está dentro de Petróleos Mexicanos. Así que por supuesto que se puede llegar a desmantelar todo esto, va a ser muy complicado porque se dejó crecer
durante muchos años, y al dejarse crecer, lo que provocó es que cada vez se fortaleciera más. Es como un cáncer, y el cáncer se expandió. Pero por supuesto que debe poder más el Estado de Derecho, y el Estado tiene en estos momentos una pelea muy grande por dar, que nos incluya a todos los ciudadanos. Y aquí hay que hacer conciencia de que este tema no es un tema de gobierno, es un tema de todo el país. Analía, en este sentido, y abundando un poco en la pregunta que te hacía Brenda Peña, dices, el Estado tiene que poder y tiene que demostrar que es más fuerte que este cáncer de la corrupción que afecta al Estado, porque Pemex es el Estado. Y preguntarte, ¿estamos a tiempo? ¿Cómo se encuentran en estos momentos Petróleos Mexicanos? Una frase que llamó mucho la atención del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto es: la gallina de los huevos de oro se está acabando. Se la estaban acabando. Se la estaban acabando. ¿En qué condición está Pemex? ¿Y estamos a tiempo de un rescate, por así decirlo, de la paraestatal? Bueno, yo me iría a algo más allá. En el libro Pemex RIP, Vida y Asesinato, de la principal empresa mexicana, yo planteaba cómo todavía Pemex tiene un potencial. Finalmente es nuestro patrimonio, así de deteriorado, saqueado, vilipediado, todo lo que se ha hecho, pero es nuestra empresa. Entonces, se ha anunciado, no hay que olvidar, se ha anunciado todos estos, las reservas potenciales en México. México tiene un gran potencial como empresa petrolera a nivel internacional. Yo he conversado con muchos ejecutivos de empresas internacionales y no conozco uno solo que no quiera venir a invertir en México, pese a la situación que ha privado en la industria petrolera, porque era algo que también pegó mucho a la gente que estaba en el sector, secuestrados, obligados a pagar derecho de piso, obligados o no se les permitía hacer trabajos en los campos cuando les tocaba hacer porque el cártel estaba ordeñando un pozo. Esto pasa en toda la cuenca de Burgos. Pero todavía hay mucho potencial en la industria. Y me parece que si queremos que se refleje como algo, una bonanza para todo el mexicano, porque eso debe ser la industria petrolera en este país, sigue siendo una empresa del Estado, pues se tiene que sanear de corrupción Pemex. Y esto incluye no solo el delito del huachicol. Hay delitos de cuello blanco con los cuales se ha exprimido las finanzas de Pemex, y son delitos cometidos por directivos de Pemex. El delincuente de cuello blanco, mediante contratos fraudulentos, mediante compras fallidas para Petróleos Mexicanos, mediante quebrantos. Creo que todo esto también debía formar parte de esa estrategia para rescatar la industria petrolera. El tema es muy amplio, pero no quiero dejar de preguntarte, además de todo lo que tú estás exponiendo en estos tres libros, pues ¿qué hay detrás? Porque detrás hay una chamba muy, muy grande y muy amplia de reporteo y de periodismo. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué ha significado para ti este trabajo, esta investigación profunda a Petróleos Mexicanos? Nosotros lo vemos en resultado en unos libros, pero si nos pudieras comentar brevemente qué significa para ti como periodista, como reportera, pues poder meterte a las entrañas de estos temas que sin duda es para todos nosotros como ciudadanía, ¿no? Bueno, yo padecí acoso, persecuciones, atentados, tuve que estar con guardaespaldas, tuve que usar chalecos antibalas y finalmente tuve que estar en exilio político a causa de mis investigaciones. Es decir, el periodista está poniendo a la mesa del gobierno lo que está ocurriendo para que tomen cartas en el asunto. ¿Y qué hizo el gobierno? Perseguirme. Y tuve que irme para poder a salvo mi vida. Eso ocurrió conmigo. Es una situación de hacer periodismo con mucho riesgo, algo que no debe ser admisible en ningún país. El periodista debe ejercer su profesión de manera segura y en mi caso pagué muy caro el costo de investigar la corrupción en Petróleos Mexicanos. Está plasmado ahí, Ana Lilia, están los insumos
Esperemos que en esta ocasión hay una nueva administración, veremos cómo transcurre y si se pone sobre la mesa no nada más este cierre de ductos, sino también estas investigaciones con los responsables, que es también parte del trabajo que tú vienes realizando y que permíteme reconocerlo y agradecerte que nos vengas aquí en el espacio de la segunda emisión a compartir todo tu trabajo. Muchísimas gracias. Un placer Gracias. estar con ustedes. Al contrario, es Ana Lilia Pérez, ella es periodista de investigación, especialista en temas de corrupción, quien ha documentado los saqueos de combustible en las entrañas de Pemex. Muchísimas gracias nuevamente, Ana Lilia. Gracias. Y ahí está, para entender lo que sucede. Si usted no tiene gasolina en estos momentos, tiene su origen y viene desde acá, desde este robo de combustible en las entrañas de Pemex, que ha sido documentado por distintos colegas, entre ellos uno de las más importantes, Ana Lilia Pérez.